Buenas noches amigos. Ya han pasado más de 9 meses desde el primer caso de coronavirus en el mundo y que se ha irradiado y lo cual nos ha ocasionado muchísimos problemas. Y se viene la segunda ola y la pregunta es, ¿estaremos preparados para una segunda ola? Me parece que no. Al respecto quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy importante, el cortisol. Muy pocos han hablado sobre esto. Prácticamente casi nadie, solamente se conoce en el mundo académico. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que nuestro propio cuerpo genera, ¿no? ¿Y para qué sirve? El cortisol, como la adrenalina, nos sirven para defendernos, para ponernos en alerta, en este caso, para ponernos en alerta ante un peligro externo, ¿no? Como el que estamos viviendo. En cantidades adecuadas está muy bien, porque nos alertan ante un peligro, ¿no? O cuando no es para poder huir simplemente. Pero ¿qué pasa cuando se genera en cantidades elevadas, excesivas? Simplemente ya ocasionan algunos problemas, como veremos a continuación. En primer lugar, decae el sistema inmunológico, ¿no? O sea, bajan las defensas. Y cualquier enfermedad como gripe u otro tipo de enfermedades leves, fácilmente con una persona que tiene su sistema inmunológico deprimido, obviamente fácilmente va a caer enfermo, ¿no? ¿Qué más pasa con el cortisol? Por ejemplo, en cantidades excesivas, se afecta el sistema gastrointestinal, ¿no? Pues vas a tener indigestión, irritación e inflamación de la mucosa intestinal, además del sistema cardiovascular. ¿Y qué pasa con el cerebro? Miren, todas las personas saben que cuando una persona descansa bien, amaneces bien, de buen ánimo. Pero ¿qué pasa cuando no descansas bien? El cuerpo no genera una sustancia que se llama serotonina. Es un neurotransmisor que sirve para el control de las emociones y el estado de ánimo. Por eso que toda persona que duerme bien amanece feliz. Pero cuando no duermes bien, porque estás con el cortisol encima, no has generado suficiente serotonina. Por eso aparecen irritables, amanecen renegando de todo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa cuando tú tienes en demasía el cortisol. ¿Y qué tiene que ver con el COVID-19? Pues mucho. Basta ver en los diarios, basta estar una hora frente a la pantalla de nuestra televisión para que te metan el miedo, el pánico, el terror. Un poco más, esto es el fin del mundo. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto terror? La pregunta es, ¿algunos ganan con esto? Sí, algunas empresas, no, muchas empresas, los grandes laboratorios, las grandes farmacéuticas, la cadena de farmacias, ¿ah? Los bancos. Ellos no han perdido ni un sol. Mientras tú, con tu negocio de repente has quebrado, mientras te quedaste sin trabajo, ellas no dejaron de generar ingresos, de ganar más, más y más. ¿Quiénes van a ser los más favorecidos con esta situación? Los grandes laboratorios, los bancos, que van a seguir ganando mucho más. Y los países pobres, no solamente la gente, sino los países como el nuestro, van a ser mucho más pobres y más dependientes. Como es que este gobierno de Sagasti ya nos endeudó por más de 100 años. O sea, estamos más endeudados que nunca. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Esto no es casualidad. En una situación en la que vivimos donde gran parte de los medios nos engañan, ocultan información, eso no puede seguir ocurriendo. Por lo menos debemos tener el derecho de cuestionar, de investigar. ¿Ah? ¿Qué te trae esa vacuna? ¿Tú crees que el ministerio se preocupa de las vacunas? ¿Qué tiene las vacunas? ¿Analizan las vacunas? Simplemente te la inoculan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está viniendo de afuera. Ahora, ¿qué debes hacer para tener
un buen sistema inmunológico, hacer que el cortisol no te afecte y que no baje tu sistema inmunológico, ¿no? Sobre todo, uno, primero, una buena alimentación. ¿Qué cosa es una buena alimentación? Es una alimentación sana, rica en nutrientes. ¿Qué cosa debe tener estos nutrientes? En la imagen que tú estás viendo, ves la cantidad de nutrientes, ves el colorido, la riqueza de vitaminas, minerales, ¿no? Proteínas y otros elementos esenciales. Debes suprimir los cuatro enemigos del hombre. Uno, el azúcar procesada, el azúcar blanca, que encuentras en las galletas, en las tortas, en todos esos dulces, ¿no? Segundo lugar, la sal en exceso. ¿Mm? Tres, los productos lácteos. La leche de vaca procesada que tú compras en la leche Gloria te produce alergias. Más del 60% de la población en el mundo que consume leche de vaca tiene alergias, es intolerante a la lactosa. Porque es una leche de otro animal, no es humana. Y por último, las harinas blancas. ¿Ah? Entonces, tienes que comer sano para estar sano. Segundo lugar, el deporte. El deporte es fundamental. Cuba, por ejemplo. Cuba es un país pobre, relativamente pobre, pero sin embargo tú ves, tiene el mejor sistema de salud. ¿Tú ves gente muriéndose con tuberculosis? No, porque hacen deporte. El deporte equilibra el metabolismo del cuerpo, eliminas toxinas y lo más importante, hablando del cortisol, eliminas el cortisol en exceso. Cuando tú terminas de hacer deporte, terminas cansado, pero sin estrés. Y te da ganas de descansar y de continuar. ¿Te das cuenta? El deporte es fundamental. Pero lamentablemente ahora no quieren que salgamos a hacer deporte, ¿no? Nos encierran y genera más estrés. Y por último, un estado mental óptimo a prueba de todo. No es que no seas precavido, sé cuidadoso. No te preocupes, ocúpate. ¿Te das cuenta? La palabra preocupación genera estrés, pero la palabra ocupación genera responsabilidad. Ocúpate de tu salud, ¿no? Todo está acá. Esto, mente sana en el cuerpo sano. Esto es el CPU del cuerpo. Si el CPU está bien, todo el cuerpo está bien. ¿Ya? Gracias amigos.